hombres de valor. Necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Okay. We are beginning chapter 7. Vamos a iniciar el capítulo 7. I hope you're still buckled up because we're going to pick the pace up. Vamos a avanzar más rápido, así que abróchense los cinturones. Okay, after the wall is completed, Nehemiah puts God-fearing men in charge. Protection and the rebuilding of homes and families is the next focus. Mire lo que dice el resumen del capítulo 7. ¿Alguien lo puede leer? Después de completar el muro, Nehemías pone a hombres temerosos de Dios a cargo, la protección y la reconstrucción de los hogares y las familias. Gracias. The SMART goal of Nehemiah is accomplished. Mire qué interesante, el objetivo SMART, ¿se acuerdan la meta SMART de Nehemías se cumple? Verse 1, the walls have been built. En primer lugar, los muros han sido construidos. And now they're putting up the gatekeepers, the singers, and the Levites. Ahora están poniendo a los cuidadores, ¿verdad? De los levitas. Things are getting restored back to where they should be. Las cosas se estaban restaurando a como deberían estar. And notice point number 2, that Hanani and Hananiah were given responsibilities because they were God-fearing men. En el punto número 2, vemos que este capítulo nos enseña que Hanani y Hananías se les da responsabilidades porque eran hombres temerosos de Dios. Remember, they were mentioned in chapter 1, verse 2. ¿Se acuerdan que fueron mencionados en el capítulo 1, versículo 2? And these are the kind of people you want in charge. Estos, hermanos, son la clase de personas que queremos a cargo. A God-fearing person is a good leader. Alguien temeroso de Dios, sin duda, es un buen líder. Obviously in the church, Obviamente en la iglesia, but even in the world. pero aún en el mundo. You want somebody who's going to be ethical, Usted quiere a alguien que sea ético, who's not going to lie que no vaya a or mentir cheat, o a hacer trampa. who's going to treat people the way they would like to be treated. Alguien que va a tratar a los demás como deben ser tratados. An unethical leader will cheat and lie and steal and slander. Un líder no ético va a mentir, va a tratar mal a los demás. And as Scripture teaches, their sin will find them out. Y la Escritura nos enseña que estas situaciones son pecado. Point number 3, protection of God's people was a continued focus in the rebuilding phase. Otra cosa que vemos en este capítulo es que la protección del pueblo de Dios fue siempre un enfoque continuo en la fase de reconstrucción. Notice verse number 3. Somebody will read that. Si alguien me ayuda con el versículo 3. Del capítulo 7. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Okay, so they wanted to only open the gate when it was public, at the peak of the day. Interesante que solo querían abrir las puertas hasta que calentara el sol. And they are still in a vulnerable early stage. Y esto era, hermanos, porque aún estaban en una etapa todavía vulnerable. It's going to be a process in protecting as they're doing their rebuilding of their homes. Iba a ser un proceso en el cual ellos poco a poco ganarían esa seguridad mientras reconstruían sus casas. Few people are living there. It's a wide and large city, verse 4, but few people are actually living there. Otro aspecto es de que había mucho espacio, una gran ciudad, pero muy poca gente. And so what we notice here is Nehemiah assembles the people to be enrolled by genealogy, so returning Jews could go each to his own town. Entonces lo que vemos a continuación es que Nehemías, a través de la genealogía, empieza a dirigir a la gente a dónde ir. So let me read verse 5, please. Alguien lea por favor versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de las genealogías de los que habían continuado, y encontré en él escrito así.
So Nehemiah, a good leader, has finished one project. Así que Nehemías, el buen líder, ha terminado ya un proyecto. And he's not settling for status quo. He's not settling for where he's at now. He's thinking next, the future. Pero Nehemías, a pesar de haber ya alcanzado la meta inicial por la cual llegaba, no se está conformando en lo que había logrado. A new SMART goal, a new plan. Viene él y hace otra meta SMART. They want to bring people back. Ahora Nehemías se propone llevar a la gente, Well, who's that going to be? o dirigir a la gente, Where are they going to live? a dónde iban a vivir, They need to be protected. dónde iban a estar protegidos. So now he gets the genealogy set back up. Así que viene y a través de la genealogía He has protection in place. pone seguridad, And people, when they come back, know where they can live. y así las personas sabían dónde vivir. And so what we have the rest of the chapter, point number 5, is a list of returned exiles and totals of gifts recounted. Entonces, punto número 5, lo que tenemos en el resto del capítulo 7 es una lista de los exiliados que regresaron y el total de las ofrendas. So this is basically a word for word from Ezra chapter 2, verse 3, verse chapter 3. Y me faltó terminar de leer ahí, ¿verdad? Y es lo que él acaba de decir, que el total de las ofrendas ahí se relatan en Esdras 2 hasta capítulo 3, 1. So if you read Ezra 2, you're reading Nehemiah chapter 7. Así que es interesante que si usted lee Esdras capítulo 2, parece que leyera una foto de Nehemías capítulo 7. You know, verse 66, there's 42,360 people assembled. ¿Sí bien? Verse 66, Versículo 66 dice: see how many people there are. toda la congregación junta era de 42,360. There's still many more Jews that need to come back. Pero todavía habían muchas más personas judías que volver. And so that will be happening in the preceding chapters. Entonces eso estaría pasando, hermanos, en los siguientes capítulos. Okay, let's go to chapter 8 now. Vámonos a capítulo 8. A summary. Ezra, the scribe and priest, reads the law of Moses. The day is deemed as holy as the Jews intently listen to the word and have a spirit of ¿Alguien repentance. lee, por favor, el resumen? Esdras, quien escriba y sacerdote, lee la ley de Moisés. El día se convierte en considera sagrado, ya que los judíos escuchan atentamente la palabra de Dios por un espíritu unido. This is a great spiritual chapter. Hermanos, este capítulo es un gran capítulo a nivel espiritual. As you can see in verse number 1, the people are going to be gathering back together as one person. En el versículo 1 vemos que la gente se está sentando, reuniendo como un solo hombre. And Ezra, as he has done before, is going to stand and read the book of the law of Moses. Y Esdras, contemporáneo de Nehemías, como lo ha hecho antes, va a sentarse o pararse enfrente de todos y leer el libro de You Moisés. saw him do this in Ezra chapter 7, verse 6. Ya lo hemos visto hacer eso en Esdras capítulo 7, versículo So he's 6. likely reading the first 5 books of the Old Law. Entonces prácticamente está leyendo los 5 libros de la It's actually the first time Ezra has been mentioned in Nehemiah. De hecho, es la primera vez que en Nehemías vemos el nombre de It él. makes you wonder if he was kind of quiet during the rebuilding phase in the city limits. Nos podríamos preguntar dónde estuvo Esdras en el tiempo de la reconstrucción del Or muro. was he living outside of the villages of Judea at this point? ¿Estaba en la ciudad o estaba en alguna villa, algún lugar lejano? And everyone's being brought back to the city now. ¿O estaba volviendo ahora con todos los judíos que estaban regresando a Jerusalén? And so notice who he reads to in point number 2. Men, women, and all who could understand heard the word proclaimed for 6 hours. Ahora, mire qué interesante que esta gente que se estaba uniendo en la plaza como un hombre, todos los que podían entender, dice el versículo 2 o 1, Dos. 2, ¿sí? Se reunían, ¿verdad?, para escuchar la palabra y lo hicieron por 6 That horas. sounds like a Saturday seminar at Ibis, yeah. Nosotros no vamos a pasar 6 horas en un seminario, ¿verdad? ¿Cómo es eso? We have men, women, and some children who are at that kind of borderline age of understanding. Parece parecido a lo que está pasando aquí, dice, hombres, mujeres, algunos niños que pueden entender algo de lo que se está You see in diciendo. verse number 3, he read from morning to midday. Mire lo que dice el versículo 3, dice que leyó desde la mañana hasta el mediodía. What's interesting about verse 3 is that all the ears of the people were attentive to the book of the law. Mire lo que dice la última parte del versículo 3, y de todos los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. The question to ask is, how attentive am I as a listener?
Y la pregunta que podría surgir ahí es ¿qué tan atento soy yo a la palabra de Dios? So Ezra the scribe stood on a wooden platform like a pulpit. The King James version says pulpit, but wooden Dice, platform. una de las versiones antiguas en inglés menciona que Esdras se puso de pie ante un púlpito. And it's in an elevated surface. Y se entiende en el lenguaje original como una superficie elevada. Okay, and look what as he reads the book, the word, look how the people respond. Verse 5. Let me make just a point there. Yeah. De hecho, en el versículo 4, nuestra versión Reina Valera, hermano, dice púlpito, ¿verdad? Okay, now so verse now 5. verse 5. We'll read verse 5. Ahora vamos al versículo 5. ¿Alguien lo quiere leer? Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. And so, as he got to read the word, the people stood initially. Mire, interesante que cuando él leyó la palabra, todo el mundo se puso de pie. As a sign of respect, deep respect. Esto era un símbolo, un signo de profundo respeto. Similar to maybe in a wedding. I heard there's a wedding later today. Muy parecido a una boda, y escuché que hay una boda más tarde. Customarily, when the bride walks down the aisle, I think this is the same here, people stand in respect. Dice, nosotros tenemos la costumbre, y creo que es lo mismo aquí, que cuando entra la novia, todos se paran. In verse number 6, we see that as he read the word, the people said, Amen, Amen. En el versículo 6 vemos que mientras Esdras leía la palabra de Dios, la gente decía amén, amén. The listeners have a deep respect and reverential response to the reading. Los que escuchaban la palabra en ese momento tenían reverencia y respeto a la palabra. The lifting up of their hands and the bowing of their heads is in signs of prayer and worship. Levantar sus manos e inclinarse eran expresiones de adoración y humillación. We can really reflect on these scriptures to think, is this how my worship? Is it humble and reverential to God? Y podríamos reflexionar mucho en cuanto a esto al hablar de nuestra adoración y cómo esta debería caracterizarse en la humildad que vemos acá. Point number 4 is really important here. El punto número 4 de nuestro bosquejo es Ezra importante. and the Levites helped the people understand the law. Esdras y los levitas ayudaban al pueblo a entender la ley. Notice how it says in verse number 7, it has a list of the priests and it says, help the people understand the law. En el versículo 7 se enlista a los levitas y dice la última parte. Estos hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. It's explained more in verse 8. Read verse 8, please. Y se explica mejor en el versículo 8 que dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Very similar to a couple of scenes in the book of Acts. Muy similar a algunas escenas del libro de Hechos. You remember when Peter was preaching on Pentecost? ¿Se acuerda cuando Pedro estaba predicando el día de Pentecostés? It says we tend to preach that sermon and stop at verse 38, but notice verse 40. Casi siempre leemos y pensamos que el sermón de Pedro se termina en el versículo 38, pero miren lo que dice el versículo 40. It says, with many other words he bore witness and continued to exhort them. Y dice, y con muchas otras palabras daba testimonio delante de ellos. Or remember in Acts chapter 8, ¿O se acuerda Hechos capítulo 8? Philip heard the eunuch reading from the book of Isaiah. Cuando Felipe encuentra al eunuco leyendo el libro de Isaías. And Philip asked him, do you understand what you're reading? ¿Qué le pregunta Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? Verse 31, how can I unless someone guides me? ¿Y qué le dice el eunuco? El 31. So, ¿Cómo atenderé si it- nadie me explica? It was vital that people heard the word and understood the word. Siempre ha sido y sigue siendo vital que la gente escuche la palabra, pero también la entienda. That's the process. Hear, understand, obey. Ese es el proceso, oír, entender y hacer, obedecer. And it's really powerful here in the next section, 9 through verse 12. Y los siguientes versículos del 9 al 12 son poderosos. Notice when they understood the word, the response. Note la respuesta de ellos al oír, entender la palabra de Dios. So let me read verse 9. Alguien lee el versículo 9. Y Nehemías, gobernador, y el sacerdote era escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron, todo el pueblo, Dios santo es, Jehová nuestro Dios, no vos, ni el rey, porque todo el pueblo llegaba bien preparado.
The people wept when they heard the word of God. La gente lloró cuando escuchaba la palabra de The Dios. word of God is sharper than any two-edged sword. Dice la palabra que la palabra de Dios es viva y Hebrews eficaz, 4:12. más cortante que espada de doble filo. Hebreos 4:12. The word of God is the sword of the Spirit, Ephesians 6, verse 17. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. The preaching of the word of God pricked their hearts, Acts 2, verse 37. Hechos 2:37 dice que la palabra de Dios compunge los Is there corazones. room for emotion in our faith? Y les pregunto, ¿hay espacio para la emoción en nuestra fe? Yes. Claro que The sí. word of God can produce emotion. Claro que sí, la palabra de Dios puede producir emoción. So they're weeping, Está llorando. but they're told, point number 6, this was a holy day, a day of joy, not mourning and weeping. Pero miren qué interesante que se les enseñe, se les dice, miren, este es un día de gozo, no de llanto o de tristeza. Somebody read 10 through 12, please. Alguien lee 10 al 12, por favor. Luego le dije, y con él procura beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada, el querido santo es Señor, no te retraigas porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían hallar a todo un pueblo diciendo, hallar porque es Dios santo, no os indesecables. The scene reminds me of the Feast of Purim in the book of Esther. Esta escena me recuerda al libro de Esther. In chapter 9, verse 19, where they were sharing with the people around them to celebrate. Me recuerda cuando en el libro de Esther vemos a la gente en el capítulo 9 celebrando. I kind of compared this day to a penitent sinner. Esta escena me recuerda a... Reminds me of what? Like a sinner who's repenting. Me recuerda a un pecador que recién se ha arrepentido. They're sad, but the Lord, and we should be happy they're changing their life and coming back to the Lord. El pecador se entristece por su condición, pero al mismo tiempo se goza por lo que Dios está haciendo al darle misericordia. And it's important to connect the last, in verse number 12, great rejoicing because they had understanding. You connect the two. Y es importante que ahorita ustedes y yo conectemos. Hay un gran gozo porque hubo un buen entendimiento. So point 7, this day was called for celebration and sharing. Entonces, punto 7, este día requería celebración y pasarla, expresar gozo, ¿verdad?, con el pueblo. And point number 8, the leaders gathered together a second day. Why? In order to study. Y mire qué interesante que el siguiente día, según el capítulo 8, versículo 13, So they los can- líderes se reunieron para estudiar. Ezra continues to read the word of the law. Esdras continúa leyendo la palabra. And the question we should ask, why are we here? Why do we gather together? ¿Y saben qué preguntas contestaban? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos reunidos? Well, they found in their reading that Ellos- they were supposed to be dwelling in booths Miren de qué se dieron cuenta en su lectura. during the feast in the 7th month. Debían en ese momento estar celebrando. And after they read this, they're going to realize they have not kept the Feast of Booths properly since the time of Joshua. Se dieron cuenta que en ese momento ellos estaban llamados o estaban, la fiesta de los tabernáculos, no la estaban celebrando y no la habían celebrado desde hace mucho tiempo. Imagine being part of a restoration effort Imagínense ser parte de un esfuerzo de restauración, where you're with a church that you're deciding we are only going to follow the Bible. que una iglesia se dé cuenta de lo que dice la palabra y digan, nosotros queremos hacer solo lo que dice la Biblia. And we say, let's read it. They sang, and we're going to do just singing only. Nos damos cuenta de lo que dice la Escritura y queremos cantar. We're going to just do the Lord's Supper on the first day of the week. Cantar sin instrumentos musicales o participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. We're going to have the brothers get up to preach the lessons in a mixed assembly. Nosotros vamos a entender cuál es el rol que Dios ha dado a hombres y mujeres en la iglesia And they're part of this restoration movement. y ser parte de un movimiento que restaure la adoración verdadera a Dios. There's a restoration happening here. ¿Y sabe qué? En este capítulo 8 estaba sucediendo una Notice in restauración. verse number 17. Si no, dése cuenta conmigo en el versículo 17. ¿Cómo dice? Toda la congregación, los de la
So now they had kept the Feast of Booths in other passages, like 1 Kings chapter 8, verse 22. El pueblo ya había guardado la ley de los tabernáculos During the antes. time of Hezekiah, 1 Kings 23, 22. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 23, en el tiempo de The Ezequías. distinction here seems to be the first time they collectively were keeping the Feast of Booths. Pero la diferencia aquí, y por lo que menciona el libro de Nehemías, que no lo habían guardado desde el tiempo de Josué, es porque lo Not estaban just some- haciendo como pueblo, Not just small groups of people. no como gente, como remanentes que querían hacer la voluntad de Dios, no como nación. And it's like they wanted to do this, not being forced to do this. Y nos damos cuenta que acá todo el pueblo quería reavivar esa fiesta que era propia de ellos, lo anhelaban, no por obligación. Chapter 10th point, God wants us to follow the rule of worship. Es interesante, hermanos, y el punto número 10 que quiero hacer es Notice the very end of verse 18. que Dios quiere que sigamos la regla para adorar. Miren lo que dice el versículo 18. And so God has always cared about the how we worship. Do you want me to read verse 18? Just really the end of it, but you can read the whole thing. It's Okay, the last phrase. es el 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y al octavo día fue de solemne asamblea según el rito. God has always cared about how we worship Him, Dios siempre, hermanos, ha estado interesado en cómo le and why adoramos, we worship Him. cómo le adoramos y por qué le adoramos. And so the heart of why we worship Him. El corazón del adorador. Okay, chapter 9. Vámonos al capítulo 9. Somebody read the summary, please. ¿Alguien puede leer el resumen? El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Ese es el capítulo 9, el resumen. El pueblo de Israel confiesa sus pecados. Una oración detalla la historia de los hebreos junto con una petición por perdón, escrita en un pacto cielo. Ahí está. I've always heard that John 17 was the longest recorded prayer in Scripture. Siempre había escuchado yo que en Juan 17 teníamos la oración más larga en la Biblia. But when I think about this chapter seems to be a longer prayer recorded. Pero fíjense que este capítulo 9 de Nehemías es una oración aún más larga. See, the people of Israel are very sorrowful about their spiritual condition. Ahora vemos al pueblo en el capítulo 9 bastante dolidos y con mucho temor por la condición en la que habían estado. They've heard the word, they believe the word, ¿Se acuerdan lo que hemos visto? Habían escuchado la palabra, habían entendido, habían they're obedecido. obeying the word. Habían obedecido. Imagine, put yourself in the shoes of verses 1 through 3 as we read it. Picture yourself being there. Quiero que leamos versículos 1 al 3 y usted se imagine estando ahí. Let me read that. Usted como una de las personas en ese momento. ¿Quién me ayuda? 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra sobre sí. Y ya se había pasado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, comenzaron a pecar las dignidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte de la pecados y oraron a Jehová, su Dios. I pray my confession will look more like that in the future. Yo pienso cuando leo eso que mi forma de confesar mis pecados luzca así como lo vemos en estos versículos. I want to know what God has really said. Primero quiero saber lo que Dios verdaderamente ha dicho. And if I read something I'm not doing, I want to change. Si yo leo en la palabra algo que no estoy haciendo bien, quiero cambiar. Typically, my confession is just a small little phrase at the end of a prayer. Muchas veces nuestra confesión es solamente una frase al final de nuestras oraciones. Here's 3 hours dedicated to confession. Pero mire, aquí son 3 horas dedicadas a confesar. The religious leaders were united, point 2, in having the people recommit their lives to the Lord. Interesante que aquí estaban reunidos ¿quiénes? Los líderes. And then what you're going to find in this prayer
is the Jews' histories recounted in this penitent prayer. Lo que vamos a ver en este capítulo también es que la historia del pueblo es recordada. If you were to read this entire prayer, you would actually feel like you're reading Acts chapter 7. Fíjense que algo interesante que pueden resaltar ahí es que si ustedes leen este capítulo, por un momento van a sentir que están leyendo Hechos capítulo 7. Remember before Stephen was stoned to death? ¿Se acuerdan cuando lo dije en inglés, cuando Esteban fue apedreado? He gave a recount of their history. Esteban, antes de ser apedreado, prácticamente da un recuento histórico del pueblo de Israel. And telling the Jews they had historically always rebelled against God. Declarándole a la sociedad judía en aquel momento como una tras otra vez se habían rebelado ante Dios. This prayer is showing that they recognize historically they have also rebelled against God. Este capítulo de Nehemías es parecido también, porque ellos hacen un recuento de cómo en realidad habían fallado tantas veces a Dios. In verse number 6, the prayer begins with reverence. Mira cómo inicia la oración en el versículo You are 6. the Lord, you alone. Versículo Yeah, 6. read verse 6. The whole thing? The Yeah, whole verse six. 6. Just verse 6. Mira cómo empieza la oración, versículo 6. ¿Quién lo lee? Tú, solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos del cielo, y todo el cielo, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos y los cielos te adoran. So beginning with reverence, let's notice some of the highlights in this prayer. Mire cómo inicia esta oración que comienza con reverencia. Number point 4, God has always kept his promises even when his people acted rebellious. Dios siempre ha guardado y cumplido sus promesas y protegido a su pueblo, aunque ellos también han fallado. So the prayer points out that the land promise in Joshua 21, 43 through 45 was accomplished. Una de las cosas que también la oración resalta es que la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia, se había guardado. They did go to the promised land. Al final fueron a la tierra prometida. But then he notes another point from this prayer is a hardness of heart and a stiffened neck is how the Jews have historically reacted to God's blessings. Pero otra cosa que también se resalta acá es que la dureza de corazón, punto 5, y la rigidez de corazón en la forma en la que los judíos se relacionaban con Dios, siempre habían obstaculizado, ¿sí?, las bendiciones de Dios. So let me read verse 16 to illustrate this point. Para ilustrar este punto, miren lo que dice el versículo 16. ¿Quién lo lee? Más hay en nuestros padres fueron sobre reyes y endurecieron su cerviz y no se entraron sus mandamientos. Okay, and yes, and now also think about one other verse to go with this point. It's a summary of the book of Judges, verse number 27. En el versículo, gracias hermano, en el versículo 27 vemos un recuento del libro de Jueces. You want to read? Yeah, 27. ¿Alguien please. lee el Yeah. 27? I remember Landon recently telling me he read through the book of Judges. Hace unos días me contaba Landon que había leído el libro de los Jueces He was talking about the cycles in the book. y estaba hablando de los ciclos que se miran en el libro. They would sin, El pueblo pecaba, they would suffer, el pueblo sufría, they'd have sorrow, tenían tristeza y dolor por eso, and then find salvation, pero al final Dios les salvaba. and then repeat. Y de ahí se volvía a cumplir el ciclo. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. People have always acted the same. La gente siempre ha actuado The igual. Jews have always acted the same. Los judíos siempre actuaron igual. They sinned, they suffered, they had sorrow, and God had salvation. Pecaron, sufrieron, se entristecieron y al final Dios les devolvía la salvación. Okay, so according to the schedule, we're supposed to stop for questions right now.
Ok, dice de acuerdo al programa, ahorita debemos detenernos para las preguntas, así que dejamos el tiempo para eso y después concluimos. Okay. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí asumo ese reto. Me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador.